Mi madre y mi padrastro gastaron todo mi dinero en un departamento para su hija, sin decirme nada. Acéptalo, me dijeron. Les di dos opciones, me lo devuelven o llamo a la policía. Se rieron, así que marqué el número. Crecimos sin padre. Él nos abandonó cuando yo tenía 8 años y mi hermana Clara tenía 4. No recuerdo mucho de él, solo gritos en la casa y su sombra yéndose una noche sin mirar atrás. Mi madre, Laura, quedó sola con nosotras. Trabajo sin parar, limpiando casas de día y sirviendo mesas de noche. A veces llegaba tan agotada que se dormía sin quitarse los zapatos, pero siempre nos dio comida y un techo, gracias a un programa del gobierno que nos ayudó con una casa pequeña. No era mucho, pero era nuestra. Clara y yo éramos polos opuestos. Yo quería ayudar a mi madre, aliviar su carga. A los 14, cuidaba niños y hacía recados para ganar algo de dinero. Mi meta era trabajar duro para que ella no tuviera que hacerlo siempre. Clara, en cambio, sonaba con viajar, comprar ropa cara y vivir como rica, pero no hacía nada para lograrlo. Se la pasaba viendo videos o hablando de fiestas. Me frustraba que no viera el esfuerzo de nuestra madre. Terminé la escuela y conseguí un trabajo como mesera. No era gran cosa, pero las propinas ayudaban. Trabajaba turnos largos y guardaba cada dólar para los gastos de la casa. Mi madre decía que no tenía que hacerlo, pero yo insistía. Quería que descansara. Mientras, empecé a estudiar bienes raíces por mi cuenta, tomando cursos en línea. Después de enviar mi hoja de vida, conseguí un puesto como asistente administrativa en una empresa. Ganaba $2,500 al mes, una fortuna para mí. Trabajé duro, aprendiendo todo lo que podía. Me quedaba hasta tarde, revisaba contratos, ayudaba a los agentes. 2 años después, me ascendieron a directora de ventas. Mi sueldo subió a $10,000 al mes, a veces más con comisiones. Con ese dinero, cubría casi todos los gastos de la casa. Le di a mi madre acceso a mi cuenta para que pagara cuentas o comprara lo que necesitara. Quería que tuviera una vida más fácil, pero mi madre estaba apagada. Los años de lucha la habían desgastado. Hablaba poco, sonreía menos. A veces la veía mirando por la ventana, como perdida. Le preguntaba si estaba bien, y ella solo decía que sí. No le creía, pero no sabía cómo ayudarla. Clara, en cambio, no tenía problemas para pedir. Vivía con mi madre, sin pagar nada, y siempre quería dinero para ropa, conciertos o viajes. Le daba algo a veces, pero le decía que tenía que trabajar. Ella se reía y decía que yo era aburrida. Una noche, la vi bajar del coche de un hombre mayor, con un reloj caro y una mirada que no me gustó. Cuando le pregunté, me dijo que no era mi asunto. Después de eso, supe que estaba metida en algo raro. Aún así, seguí adelante. Mi trabajo me mantenía ocupada, y cada mes guardaba una parte de mi sueldo. Después de un año, tenía $200,000 ahorrados. Era mi futuro, para cuando tuviera una familia. Me sentía orgullosa. Todo lo había logrado sola. Un día, mi madre me llamó. Su voz sonó diferente, animada, casi como si fuera otra persona. Me pidió que fuera a la casa, que quería presentarme a alguien. Pensé que sería un amigo, nada serio. Cuando llegué, estaba con un hombre que no conocía. Era blanco, alto, atractivo, con una camisa cara. Mi madre estaba radiante, sonriendo como no la había visto en años. Pero cuando el hombre, Daniel, me vio, hizo una mueca, como si le molestara verme. Me sentí rara, pero lo ignoré. Mi madre lo presentó como su nuevo novio, con un entusiasmo que me sorprendió. No sabía que estaba saliendo con alguien. Clara estaba ahí, sonriendo como si guardara un secreto. En las semanas siguientes, Daniel pasó mucho tiempo con Clara. La llevaba a restaurantes, a paseos en su coche caro. Ella estaba encantada, hablando de lo genial que era. A mí no me gustaba. Algo en él no encajaba, pero no podía explicarlo. Tal vez era como me miraba, como si fuera un estorbo. Un mes después, todo cambió. Estaba en mi oficina, revisando mi cuenta bancaria para ver si me había llegado un pago. Cuando la abrí, casi se me para el corazón. Mis $200,000 ahora eran solo 10,000. Pensé que era un error. Llamé al banco, y después de una espera eterna, me dijeron que hubo una transferencia a una dirección cerca de donde vivían mi madre y Clara. Manejé hasta allá con las manos temblando. Cuando llegué, timbre con fuerza. Mi madre abrió, y Daniel estaba detrás. Clara estaba en la sala, sonriendo como si nada. Les conté lo que pasó, mi voz quebrada por la rabia. Daniel me miró tranquilo y dijo: usamos tu dinero para comprar un departamento para Clara. Siempre quiso uno, y ahora lo tiene. Miré a mi madre, esperando que dijera algo. Ella me miró con una sonrisa casual y dijo: no es gran cosa, es familia. No te importa, ¿verdad? Me quedé helada. Todo mi esfuerzo,
mis ahorros, se habían ido. Y ellos actuaban como si no fuera nada. Estaba parada en la sala de mi madre, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza: no es gran cosa, es familia. No te importa, ¿verdad? Su sonrisa casual, como si lo que acababa de pasar no tuviera importancia, me dejó sin aire. Miré a mi hermana Clara, que estaba sentada en el sofá, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Daniel, el nuevo novio de mi madre, me observaba con esa calma fría que me ponía los nervios de punta. No podía creer lo que estaba escuchando. No me importa, dije, mi voz temblando de rabia. Ese dinero, $200,000, lo ahorré después de un año de trabajar sin parar. Me maté en la oficina, hice turnos largos, me esforcé para tener algo para mi futuro. Y Clara, que no hace nada más que ir a fiestas y pedir dinero, merece un departamento. Antes de que pudiera seguir, Daniel me interrumpió. Su voz era dura, cortante. Clara es digna de tenerlo, dijo, mirándome de arriba abajo. Tú, con ese tono más marrón, no tanto. El silencio que siguió fue como un golpe. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Ahora entendía todo, la mueca de desprecio cuando me vio por primera vez, la forma en que evitaba mirarme, su atención desmedida hacia Clara. Daniel era racista. Mi piel, un poco más oscura que la de mi hermana, era la razón de su rechazo. Sentí una mezcla de furia y dolor que me quemó por dentro. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que lo corrigiera, que me defendiera. Pero ella solo se encogió de hombros y, con esa misma voz animada que no parecía suya, dijo: son cosas de la vida, no es para que te ofendas. Esas palabras fueron como una bofetada. Mi madre, la mujer que nos crió sola, que trabajó hasta el cansancio para darnos una vida, estaba allí, actuando como si las palabras de Daniel no fueran un insulto. Entonces lo vi claro. Mi madre, después de años de soledad, de sentirse invisible, había encontrado a alguien que le prestaba atención. Daniel, con su charme y su coche caro, la había cambiado. No era la mujer fuerte que recordaba. Ahora actuaba para agradarle, para encajar en su mundo, incluso si eso significaba traicionarme. Estaba harta. La rabia me subió por la garganta, y no pude contenerme. Esto no se queda así, dije, mirando a mi madre y a Daniel. Tienen 2 días para devolverme mi dinero. Si no, llamo a la policía. Daniel soltó una carcajada, como si mi amenaza fuera un chiste. Mi madre se rió con él, sacudiendo la cabeza como si yo estuviera siendo dramático. Clara ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Me sentí invisible, como si todo lo que había logrado no valiera nada para ellos. Sin decir otra palabra, di media vuelta y salí de la casa. Cuando cerré la puerta, sentí que algo dentro de mí se rompía. Manejé hasta mi apartamento con la mente nublada. Al llegar, me senté en el sofá, mirando la pared. Pensé en mi madre, en cómo la soledad la había transformado. Recordé los días en que llegaba agotada del trabajo, pero aún así nos hacía reír con alguna historia tonta. Ahora parecía una desconocida, atrapada por un hombre que la manipulaba con halagos y promesas. Me dolía el corazón, pero la rabia era más fuerte. No podía dejar que se salieran con la suya. Pasaron 2 días, y no recibí ni una llamada, ni un mensaje. Mi madre no se molestó en explicarse o disculparse. En cambio, Clara me envió fotos por mensaje. Eran del departamento, paredes blancas, muebles nuevos, una vista a la ciudad. En una de las fotos, ella posaba en el balcón, sonriendo con un vestido caro. El mensaje decía: mira lo increíble que es esto. No podía creer su descaro. Mi dinero, mi esfuerzo, había pagado esa vida de lujo que ella no merecía. Ya no había vuelta atrás. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Les conté todo, como mi madre y Daniel habían tomado $200,000 de mi cuenta sin mi permiso, como habían comprado un departamento para Clara. La oficial que me atendió fue amable pero directa. Me pidió que reuniera cualquier prueba que tuviera, extractos bancarios, mensajes, cualquier cosa que mostrara lo que habían hecho. Le dije que lo tendría todo listo.
Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y culpa. No quería llegar a esto, pero no me dejaron otra opción. Esa misma tarde, la policía fue a la casa de mi madre. No estaba allí cuando pasó, pero me contaron que llevaron a mi madre y a Daniel a la estación para interrogarlos. Clara no estaba en la casa, así que no la involucraron. Me pidieron que fuera a la estación con las pruebas. Imprimí los extractos bancarios que mostraban la transferencia, junto con un correo del banco que confirmaba la dirección donde se había enviado el dinero. También incluí las fotos que Clara me había enviado, aunque no sabía si servirían de algo. En la estación, entregué todo a la oficial. Ella revisó los documentos y me dijo que parecía un caso claro de robo. Me explicó que, como mi madre tenía acceso a mi cuenta para gastos de la casa, podrían argumentar que no fue un delito, pero la cantidad y el hecho de que no me avisaran jugaban a mi favor. Programaron un juicio para la semana siguiente. Me fui a casa sintiendo un peso en el pecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar pensar en mi madre en una celda, confundida y asustada. Los días antes del juicio fueron un infierno. No dormía bien, y cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi madre, su sonrisa falsa, las palabras de Daniel. Clara me envió un mensaje furioso, llamándome traidora y diciendo que estaba destruyendo a la familia. No respondí. Mi madre no me contactó, y eso me dolió más de lo que quería admitir. Me preparé con un abogado que contraté, un hombre serio que me aseguró que el caso era sólido. Juntos reunimos más pruebas, los documentos de la compra del departamento, que habían sido registrados a nombre de Clara. Y un historial de las transferencias que mostraba que el dinero salió de mi cuenta directamente a la inmobiliaria. El día del juicio llegó rápido. Me senté en la sala, con mi abogado a mi lado, mientras mi madre y Daniel estaban al otro lado con su propio abogado. Mi madre parecía nerviosa, pero Daniel mantenía esa calma arrogante. Clara no estaba allí, lo que me sorprendió, pero no pregunté por ella. El juez escuchó nuestro caso primero. Mi abogado presentó los extractos bancarios, las fotos del departamento, los documentos de la compra. Explicó cómo había trabajado para ahorrar ese dinero, cómo mi madre tenía acceso limitado a mi cuenta para gastos básicos y cómo nunca autoricé una transferencia tan grande. El abogado de mi madre intentó argumentar que, como familia, el dinero era compartido, pero el juez no pareció convencido. Cuando me llamaron a declarar, conté todo, mi esfuerzo, los ahorros, la traición. No miré a mi madre mientras hablaba, no podía. Cuando terminó, el juez preguntó si tenía algo más que añadir. Mostré las fotos que Clara me envió, explicando que eran prueba de cómo habían usado mi dinero. El juez asintió y pasó al siguiente testimonio. Mi madre habló poco. Dijo que pensó que estaba bien tomar el dinero porque éramos familia. Daniel, en cambio, trató de echarle la culpa a ella, diciendo que fue su idea. Eso me dio asco. El juez escuchó todo y luego se retiró a deliberar. Cuando volvió, dio su veredicto, una sentencia suspendida. Mi madre y Daniel tenían un mes para devolverme los $200,000. Si no lo hacían, enfrentarían 7 años de prisión por robo en primer grado. Salimos de la sala en silencio. Mi madre intentó acercarse a mí, pero la ignoré. No quería hablar, no después de todo. Manejé a casa con la mente en blanco. Cuando llegué, me senté en el sofá y pensé en lo que había pasado. No quería que mi madre fuera a la cárcel, a pesar de todo. Solo quería mi dinero de vuelta, que reconocieran lo que hicieron. Pero una parte de mí se sentía culpable. Era mi madre, la mujer que me crió. Como habíamos llegado a esto, las semanas siguientes fueron tensas. No hablé con mi madre ni con Clara. Me mantuve ocupada con el trabajo, intentando no pensar en el plazo que se acercaba. A las 3 semanas, recibí una notificación del banco. Había una transferencia de $200,000 a mi cuenta. Llamé al banco para confirmar, y me dijeron que el dinero venía de una cuenta vinculada a Daniel. No sabía cómo lo habían conseguido, y no me importaba. Lo habían devuelto, y la sentencia quedó levantada. Me senté en mi apartamento, mirando la pantalla del banco. El dinero estaba de vuelta, pero nada sentía igual. Después de recuperar mi dinero, algo cambió en mí.
La traición de mi madre y Daniel, junto con la actitud de Clara, me hizo replantear todo. Me di cuenta de que Daniel estaba ayudando económicamente a mi madre y a mi hermana, cubriendo sus gastos como si fuera un héroe. Yo había sido el pilar de la casa por años, pero ahora que él estaba allí, decidí dar un paso atrás. Dejé de enviar dinero y de pagar las cuentas. Si Daniel quería tomar ese rol, que lo hiciera. Necesitaba espacio para sanar. Una tarde, mi madre me llamó. Su voz tenía ese tono animado que no era del todo suyo, pero esta vez parecía más suave, casi vulnerable. Me pidió un favor, necesitaba que fuera a su casa a recoger unos papeles importantes. Dijo que Daniel estaba pasando tiempo con Clara, algo que llamó tiempo de padre e hija. La idea me dio un escalofrío, pero no dije nada. A pesar de todo lo que había pasado, seguía amando a mi madre. Sabía que sus acciones recientes no eran solo suyas, eran el resultado de años de soledad y la influencia de un hombre que la manipulaba. Accedí a ayudarla. Me dijo que la llave estaba debajo de la alfombra y que los papeles estaban en su cuarto. Cuando llegué a la casa, todo parecía normal. La puerta principal se abrió con la llave, y al entrar vi las cosas de Daniel en el sofá, una chaqueta cara, un par de zapatos brillantes. Subí las escaleras hacia el cuarto de mi madre, pero al pasar por el pasillo escuché ruidos, venían del cuarto de Clara. Eran risas y murmullos. Algo me dijo que no debía ignorarlo. Me acerqué en silencio y miré por la puerta entreabierta. Lo que vi me dejó fría, aunque no me sorprendió del todo. Clara y Daniel estaban en la cama, demasiado cerca, demasiado cómodos. Quise gritar, hacer un escándalo, pero me contuve. Escuché a Daniel hablar, su voz baja y melosa. Me encantan las chicas como tú, jóvenes y lindas, dijo. Cuando termine de pagar mis deudas, te compraré otro departamento si sigues portándote bien conmigo. Clara se rió, como si fuera un juego. Me dio asco. Todo encajó, los paseos constantes, la forma en que Clara hablaba de él, su obsesión con ella. No era tiempo de padre e hija. Era algo mucho peor. En lugar de confrontarlos, saqué mi teléfono y tomé varias fotos en silencio. No quería que supieran que estaba allí. Me moví rápido, entré al cuarto de mi madre, agarré los papeles que necesitaba y salí de la casa sin hacer ruido. Mientras manejaba hacia el lugar donde había quedado con mi madre, mi mente era un torbellino. Pensé en el daño que esto le haría a ella. Últimamente, a pesar de la traición, se la veía más llena de vida, como si Daniel le hubiera devuelto algo que había perdido. Pero esto la iba a destruir. Me dolía por ella, pero no podía quedarme callada. No después de todo, llegué al café donde mi madre me esperaba. Estaba con una amiga, riendo como no la había visto en años. La llamé a un lado y le dije que necesitaba hablar con ella a solas. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi cara. Nos sentamos en una mesa apartada, y sin rodeos le conté lo que había visto. Le mostré las fotos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No es posible, murmuró, cubriéndose la boca. No puede ser, la abracé mientras lloraba. Lo siento, mamá, le dije. Pero tienes que saber la verdad. Lo mejor es que los enfrentes ahora y te alejes de Clara. No puedes seguir así. Ella sollozó en mi hombro, y sentí su dolor como si fuera mío. Le ofrecí ayudarla de nuevo con sus cuentas, como antes. A pesar de todo el daño que me hiciste, no es más grande que lo que hiciste por nosotras cuando éramos pequeñas. Te voy a ayudar. Mi madre levantó la mirada, sus ojos rojos. Perdóname, dijo, su voz quebrada. Me dejé llevar. Cuando conocí a Daniel, sentí algo que no sentía desde antes de que tu padre se fuera. Pensé que podía volver a ser feliz. No le pedí más explicaciones. La calma y la convicción de ir a la casa en ese momento para enfrentarlos. No podíamos esperar. Cuando llegamos, encontramos a Clara y Daniel en el sofá, besándose como si nada. Mi madre se paró frente a ellos, temblando de rabia. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Daniel se levantó de un salto, sorprendido. No es lo que parece, balbuceó. Dijiste que volverías en la noche. Mi madre lo miró con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto?
Confía en ti. Daniel, en lugar de disculparse, se volvió hacia mí, su cara llena de odio. Todo esto es tu culpa, escupió, diciendo cosas horribles sobre mi color de piel. Dio un paso hacia mí, levantando el puño. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó en la cara. El dolor fue instantáneo, seguido por otro golpe en el pecho y uno más en el hombro. Tropecé, aturdida, mi madre gritó y sacó su teléfono para llamar a la policía. Me arrastré hasta su cuarto y me encerré, escuchando los gritos de Daniel mientras buscaba por la casa. Minutos después, las sirenas de la policía llenaron el aire. Me asomé por la ventana y vi cómo se lo llevaban esposado. Mi madre estaba en la sala, enfrentando a Clara. Olvídate de esta casa, le dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. No vas a vivir aquí gratis nunca más. Consíguete tu propia vida. Clara intentó defenderse, pero mi madre no la dejó hablar. La echó sin miramientos. Esa noche, mi madre y yo fuimos a mi apartamento. Estaba agotada, física y emocionalmente. Los golpes de Daniel dejaron moretones en mi cara y hombro, pero el dolor más grande estaba en mi corazón. Mientras mi madre dormía en la habitación de huéspedes, me senté en la sala, pensando en todo lo que había pasado. Al día siguiente, recibimos noticias que me dejaron sin palabras. La policía nos contactó para decirnos que Daniel tenía varias demandas en su contra por estar con menores de edad. Después de una investigación rápida, fue sentenciado a 15 años de prisión por abuso infantil. Saber eso fue un alivio, pero también una confirmación de lo enfermo que era. Mi madre se derrumbó al enterarse, pero esta vez no estaba sola. Yo estaba allí para sostenerla, decidí que mi madre se quedaría conmigo. No podía dejarla sola después de todo. Clara, por su parte, se fue a vivir con unas amigas. No supe más de ella, y por primera vez, no me importó. Mi prioridad era mi madre. Los días siguientes fueron difíciles. Ella estaba callada, procesando todo. Pero poco a poco, empecé a ver destellos de la mujer que recordaba, la que nos crió con fuerza y amor. Una noche, mientras cenábamos juntas, la miré y supe lo que quería hacer. Había pasado por tanto, y mi madre también. Ese dinero que había ahorrado, que casi pierdo, tenía un nuevo propósito. Mamá, le dije, vamos a tomar unas vacaciones. Tú y yo, a Hawái. Nos lo merecemos. Sus ojos se iluminaron, y por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en su cara. Asintió, y supe que, a pesar de todo, estábamos empezando de nuevo. Aprendí a cuidar más a mi madre, a entender su dolor y sus errores. Ella no era perfecta, pero era mi madre, y yo la amaba.